El fútbol, probablemente el deporte más popular que se practica en el mundo, el que da de qué hablar día a día, fin de semana a fin de semana, mes a mes, y más que nada cada 4 años cuando se juega el mundial. Nadie se quiere perder el mundial, ningún país, todos se mueren por estar en esa competencia, ya que es la más importante y la más popular y la que más se ve en el mundo. Y los videojuegos y el fútbol tienen una gran historia a lo largo de todos estos años, que tal vez si uno piensa en empresas de fútbol, piensa en Konami, por ejemplo, por Pro Evolution, o piensa en eSports, creadores de FIFA, o hoy en día el FC. Ya está de ese nombre, la verdad. Pero quizás no sabías que tal vez tu empresa favorita o creadora de tu franquicia o videojuego o personajes favoritos también hayan querido incursar en su momento en esto del fútbol. Así que hoy vamos a estar repasando un poco la historia de los videojuegos del fútbol, pasando desde juegos clásicos que todos recordamos hasta cosas muy curiosas y muy raras. Mi nombre es Kibito, estas son Crónicas de Novato y empezamos con el video. Y si vamos a hablar de videojuegos, la empresa de la que tenemos que hablar es de la que creó sagas como Metroid, Mario y Fire Emblem. Sí, la gran N, Nintendo. Y la verdad que cuando hice la investigación para este video me trajo una nostalgia porque cuando yo era chiquito, en pleno 2006, cuando ya estaba tal vez la Play 3 en la calle, en Argentina estaban todos con la Play 2, yo tenía esta cosa, que es como, no sé, un teclado que tenía unos joysticks símil Play 1, bastante truchos y muy chiquitos. Pero a mí me encantaba, porque corría cartuchos de todo, de Family, de Super Nintendo. Y yo tenía dos juegos, el Super Mario Bros. Y el Soccer, de 1985, que salió para la NES. Este fue uno de los primeros juegos deportivos de la consola, y también el primer juego de fútbol publicado por Nintendo para la NES. Aunque no tenía licencias oficiales de jugadores ni de la Copa del Mundo, ofrecían algo bastante ambicioso para la época. El juego permitía elegir entre 7 selecciones nacionales: Brasil, España, Francia, Alemania Occidental, Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos. Además podía jugar tanto contra la computadora como contra un amigo, algo que ayudó mucho a su popularidad en aquellos años. Para 1985, Soccer ya incluía reglas que dábamos como sentadas, como por ejemplo el offside, el saque de banda, tiros de esquina, saques de arco e incluso los penales. Y también ofrecía 5 niveles de dificultad y la posibilidad de elegir la duración de los partidos. Visualmente era muy simple, con una vista aérea y jugadores bastante pequeños, pero en su momento representó un gran salto para los juegos deportivos de la consola. Algo muy divertido que tenía era la música y los efectos de sonidos que tenía la pelota cuando subía, cuando bajaba, cuando le pegabas al arco, cuando le atajaba el arquero. Era muy divertido. Y un dato curioso sobre la música y los efectos de sonido es que estaba compuesta por el gran maestro Koji Kondo, el mismo compositor que un año después crearía las inolvidables melodías de Super Mario Bros. Y más adelante las de The Legend of Zelda. Puede que no sea el juego de fútbol más recordado de la historia, pero sin duda fue uno de los pioneros que abrió el camino para todos los que llegaron después. Aunque Nintendo no volvió a tocar mucho el tema del fútbol, 20 años después, en 2005, llevaría uno de los juegos de fútbol más originales de Nintendo, Super Mario Strikers, para la GameCube. Lejos de buscar una simulación, el juego apostó por un estilo completamente arcade. Aquí no había árbitros, las faltas prácticamente no existían y los objetos clásicos del universo de Mario, como caparazones, plátanos y bombas, podían cambiar un partido en cuestión de segundos. Además, cada capitán contaba con un poderoso Super Strike capaz de marcar 2 goles de una sola vez. Y 2 años más tarde, en 2007, la saga regresó con Mario Strikes Charged para la Wii. Esta entrega amplió prácticamente todo lo que ofrecía el juego original. Añadió nuevos capitanes y compañeros de equipo, introdujo los Mega Strikes que podían convertir de un solo disparo hasta 6 goles si el jugador era lo suficientemente preciso, e incorporó habilidades especiales para cada personaje. También fue el primer juego de la saga con el modo online, una gran novedad para la época y las ventajas de la séptima generación. Después de unos 15 largos años de espera y todos pensaban que la franquicia ya estaba muerta, volvió con Mario Strikers Battle League para la Nintendo Switch.
Esta entrega apostó por gráficos mucho más detallados, partidos de 5 contra 5 y un nuevo sistema de equipamiento que permite modificar atributos como la velocidad, la fuerza, el pase o el disparo de cada personaje. Además, sumó un juego online mejorado, obviamente ya estando en octava generación, temporadas por clubes y actualizaciones gratuitas que fueron incorporando nuevos futbolistas al plantel. Aunque sinceramente este último no me gusta mucho, ya que hay muchos personajes que hacen goles con la mano, o sea, pasó de ser fútbol a ser handball y no sé qué carajo quisieron inventar, porque es fútbol, hermano, no podés meter un gol con la mano, no importa si sos Donkey Kong o si sos Bowser. Aunque cada entrega tiene su propio estilo, muchos jugadores siguen considerando que Mario Strikes Charged es el más completo de toda la saga, gracias a su enorme cantidad de contenido y a la profundidad de sus mecánicas. Cuando pensamos en SNK, lo primero que se nos viene a la cabeza son sagas como The King of Fighter, Metal Slug, Fatal Fury o Samurai Shodown, pero lo que muchos no saben es que durante los años 90 también creó una de las franquicias de fútbol arcade más exitosas de la época. Y sí, ¿quién nunca de chico fue con los amigos o con tus viejos a unas maquinitas y había sí o sí una que decía Super Sidekicks? Todo comenzó en 1992 con el lanzamiento de Super Sidekicks para el Neo Geo. En una época donde la mayoría de juegos de fútbol intentaban acercarse a una simulación, SNK decidió apostar por una experiencia mucho más rápida y espectacular. Los partidos eran frenéticos, los disparos tenían una potencia exagerada y el ritmo apenas daba un respiro. Su estilo arcade, sumado a unos gráficos muy coloridos y sprites enormes para la época, hizo que rápidamente se convirtiera en uno de los títulos deportivos más populares de todas las maquinitas. Tan solo 2 años después, en 1994, llegó Super Sidekicks 2, The World Championship. Aunque mantenía la esencia del original, prácticamente todo recibió una mejora. Los jugadores contaban con nuevas animaciones, los estadios eran mucho más detallados y el control respondía mejor, haciendo que los partidos se sintieran más fluidos. También aumentó la cantidad de selecciones nacionales y la inteligencia artificial ofrecía un mayor desafío. Para muchos aficionados, esta fue la entrega que llevó la saga a su peak, a su prime, a su mejor momento. Y ese mismo año, porque se ve que a SNK le gustó la platita, le gustó el fútbol, vio que el fútbol dejaba mucha plata, lanzó Super Sidekicks 3 The Next Glory. En lugar de reinventar la fórmula, el estudio decidió perfeccionarla. Se mejoró el comportamiento de los arqueros, los movimientos de todos los jugadores resultaban más naturales y se añadieron nuevas cinemáticas para celebrar goles o mostrar jugadas importantes. Además, el juego presentaba un ritmo ligeramente más estratégico, obligando al jugador a construir mejor las jugadas antes de llegar al arco rival. Y finalmente, en 1996 apareció The Ultimate 11, SNK Football Championship, considerado por muchos como el verdadero Super Sidekicks 4. Esta entrega representó el punto más alto de la franquicia. El sistema de pases y disparos fue refinado, las animaciones alcanzaron un nivel de calidad impresionante para Neo Geo y la inteligencia artificial ofrecía partidos mucho más competitivos. También se actualizaron las plantillas y varios seleccionados nacionales reflejando el fútbol de mediados de los años 90. Aunque nunca se buscó competir directamente con simuladores como FIFA o International Superstar Soccer, la saga Super Sidekicks encontró su propio lugar de nicho gracias a una jugabilidad sencilla, accesible y tremendamente divertida. Era el tipo de juego perfecto para echar una partida rápida con un amigo en las maquinitas y disfrutar de toda la emoción del fútbol sin complicaciones. Con el paso de los años, SNK fue dejando de lado los juegos deportivos. Aún así, Super Sidekick sigue siendo recordada como una de las mejores sagas de fútbol arcade de los años 90 y una de las franquicias más queridas de Neo Geo. ¿Quién diría que la misma empresa que nos regaló clásicos como Metal Slug, King of Fighter 94, también fue responsable de una de las sagas de fútbol más importantes de la era arcade? Y ahora hablaremos de Taito. Lo primero que se nos viene a la mente son clásicos como Space Invaders, Bubble Bubble o Arkanoid, pero pocos recuerdan que esta compañía también tuvo su propia saga de fútbol e intentó innovar, intentó crear un nuevo submundo de juego de fútbol. Todo comenzó en 1988 con Football Champ, un arcade que apostaba por partidos rápidos, controles sencillos y una jugabilidad muy divertida, convirtiéndose en una opción muy popular dentro de las salas recreativas. Tal vez no era la que más se jugaba, pero era algo distinto, ofrecía algo, no sé, tenía un no sé qué, algo que te atraía un poquito más a la hora de jugar. 2 años después llegó European Football Champ, que mejoró prácticamente todos los aspectos del juego original. Incorporó gráficos más detallados, animaciones mucho más fluidas y una mayor cantidad de selecciones nacionales, ofreciendo una experiencia mucho más completa. Y ese mismo año Taito lanzó Hat-Trick Heroes, considerado por muchos como la mejor entrega de la saga. El juego refinó la jugabilidad
hizo los controles más precisos y añadió una presentación mucho más espectacular, con mejores animaciones y una sensación de velocidad que destacaba para la época. El éxito fue tal que la franquicia continuó con nuevas entregas en recreativas y consolas durante los años siguientes, consolidándose como una de las sagas de fútbol arcade más importantes de los principios de los 90. Si hablamos de jueguitos, hablamos de anime. Y si hablamos de jueguitos de anime, tenemos que hablar de la gran Bandai, que muchos lo recordamos por juegos como Dragon Ball o juegos de Saint Seiya, pero también tiene los juegos de Captain Tsubasa. Y si no vivís abajo de una piedra, sabés lo que es Captain Tsubasa o Supercampeones. Que yo personalmente, el primer juego que jugué de Captain Tsubasa fue el de Play 2, que lo jugaba con mi hermano, aunque estaba en japonés y no entendíamos un joraca lo que significaba cada botón o cada opción, lo jugábamos igual, porque era un juego de fútbol pero con una combinación rara de RPG. Pero te voy a contar sobre la trilogía, la primera trilogía, la que empezó todo esto. Todo comenzó en 1988 con Captain Tsubasa para la Famicom. En lugar de apostar por un juego de fútbol tradicional, Bandai sorprendió con una propuesta muy original que combinaba partidos con elementos de RPG en lugar de controlar directamente a los jugadores. El partido avanzaba mediante comandos que permitían elegir acciones como pausa, regatear, disparar o realizar técnicas especiales. Y 2 años más tarde llegó Captain Tsubasa 2 Super Strikers, una secuela que extendió prácticamente todo, los gráficos se mejoraron, se añadieron mucho más técnicas especiales, la historia fue mucho más extensa, como en el anime, y los encuentros se volvieron más espectaculares. Para muchos fanáticos sigue siendo una de las mejores entregas de toda la franquicia. El éxito continuó en la Super Nintendo con Captain Tsubasa 3 en 1992, que dio un importante salto gráfico, obviamente pasar de 8 bits a 16 era un gran salto gráfico. Gracias a la nueva consola, las animaciones de los tiros especiales eran mucho más elaboradas y el juego ofrecía una presentación mucho más cinematográfica, acercándose cada vez más al estilo del anime. Bandai siguió lanzando con el tiempo nuevas entregas de Captain Tsubasa, que se convirtió en una saga de fútbol más exitosa en Japón y una gran inspiración para muchos juegos que llegarían después. Y toca hablar de Codemaster, que hoy en día generalmente se los conoce más por hacer los juegos de Fórmula 1 para eSports, pero a principios de los 2000 la compañía también apostó fuerte por el fútbol con una curiosa franquicia llamada Club Fútbol. Lanzada en 2003 para Play 2, Xbox y PC, también quiso llegar a GameCube pero nunca se lanzó al mercado, la saga tenía una propuesta muy diferente a la de sus competidores. En lugar de lanzar un solo juego con todas las ligas, Codemaster publicó ediciones individuales dedicadas a clubes como el Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Milan, Juventus, Ajax y muchos más. Cada versión incluía las plantillas oficiales, los estadios, la indumentaria y modo de juego centrado exclusivamente en cada equipo. Además de disputar partidos normales, los jugadores podían revivir encuentros históricos, completar desafíos inspirados en momentos reales y desbloquear contenido relacionado con su club favorito. A pesar de su original propuesta de Club Fútbol, no logró competir con gigantes como FIFA o PES, los de esa época, que eran los grandes de la época. Sin embargo, sigue siendo uno de los proyectos más curiosos que ha visto el género, ya que muy pocas veces una compañía se ha atrevido a lanzar un videojuego de fútbol con una edición exclusiva para cada club. Toca hablar de una de las empresas más conocidas del mundo de los RPG, y sí, estamos hablando de Level 5, que muchos la recuerdan por sagas como Profesor Layton, Yokai Watch o el gran famoso Ni no Kuni. Sin embargo, uno de sus mayores éxitos llegó gracias al fútbol con la franquicia Inazuma Eleven. Todo comenzó en 2008 con Inazuma Eleven para el Nintendo DS, que en lugar de apostar por un simulador tradicional, Level 5 combinó partido de fútbol con mecánicas de RPG y los jugadores podían recorrer ciudades, reclutar nuevos compañeros, subir de nivel y aprender técnicas especiales inspiradas en el anime, creando una experiencia completamente diferente a cualquier otro juego del género. El éxito fue inmediato y dio lugar a Inazuma Eleven 2, también para el Nintendo DS, que amplía la historia, incorporó decenas de nuevos personajes y añadió muchas más técnicas especiales. Además, introdujo nuevas formas de reclutar jugadores y equipos mucho más variados, haciendo que cada partido fuera todavía más espectacular. Tanto así que en 2010 llegaría Inazuma Eleven 3 para la DS y para la 3DS, considerado por muchos como el punto más alto de toda la saga. Esta entrega llevó a la historia hasta un torneo
torneo mundial. Añadió cientos de futbolistas para reclutar, nuevas mecánicas durante los partidos y una enorme cantidad de técnicas especiales, convirtiéndose en el juego más completo de la trilogía original. Con el paso de los años y la gente queriendo un nuevo juego de Inazuma Eleven, la franquicia siguió creciendo con nuevas entregas como Inazuma Eleven Go y títulos posteriores que introdujeron nuevas generaciones de personajes y sistemas de juego, manteniendo la esencia que hizo famosa la serie. Puede que Level 5 sea conocida por sus grandes RPG, pero Inazuma Eleven demostró que también era capaz de reinventar los videojuegos de fútbol, mezclando estrategia, exploración y espectaculares super técnicas en una fórmula que conquistó a millones de jugadores. Cuando hablamos de Ubisoft, la empresa francesa de videojuegos, probablemente hoy en día una de las franquicias más odiadas y que está a punto de desaparecer del mundo de los videojuegos, pero muchos la recordamos por su mejor época, con sagas como Assassin's Creed, Far Cry, Rayman o Tom Clancy. Sin embargo, durante años la compañía también intentó hacerse un lugar en el mundo de los videojuegos del fútbol. Uno de sus primeros títulos fue World Football 98. Este juego apostaba por una experiencia arcade con partidos rápidos y controles sencillos, buscando ofrecer una alternativa a los grandes referentes de la época, pero que la verdad no logró destacar mucho. Tanto es así que tuvimos que esperar hasta años más tarde, en 2009, cuando Ubisoft sorprendió a todos con Academy of Champions Soccer para la Wii. En lugar de centrarse únicamente en disputar partidos, el juego combinaba el fútbol con una aventura donde el jugador debía entrenar, superar desafíos y mejorar las habilidades de sus equipos. Además, incluía personajes invitados de franquicias de Ubisoft como Rayman, los Rabbids o incluso el protagonista de Assassin's Creed, dando un estilo muy característico de esta franquicia. Incluso en este juego participaba Pelé como uno de los personajes. Y finalmente, en 2010 llegó Pure Football o Pure Football, Pure Football, no sé cómo se dice, el proyecto más ambicioso de la compañía dentro del género. El juego apostó por un fútbol callejero de 5 contra 5, con partidos rápidos, movimientos espectaculares y una cámara muy cercana a la acción que hacía que cada jugada se sintiera mucho más intensa. Incluso incorporó un sistema para crear tu propio jugador y desarrollar su carrera. Aunque ninguno de estos juegos logró competir con los gigantes como FIFA o PES, demostraron que Ubisoft estaba dispuesta a probar ideas diferentes antes de alejarse definitivamente del fútbol y que hoy se convirtiera probablemente en una de las peores empresas que tenemos en el mundo de los videojuegos. Y por último vamos a hablar de Rare, una empresa que supo tener sus años dorados en la época de los 90, a finales de estos también, cuando trabajaba para Nintendo con grandes juegos como Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, Perfect Dark, y hoy en día la verdad una franquicia que está bastante muerta y está en el olvido de Xbox y que no ha sacado grandes juegos últimamente la verdad, pero que también este estudio británico tuvo su incursión bastante curiosa por el mundo del fútbol y no mejor dicho, su nombre Rare indica que vamos a ver probablemente el juego de fútbol más raro de toda esta lista. El juego del que vamos a hablar es X The Ball, que salió en 1991-1992 en arcade para diferentes recreativas, que como dato curioso lo ayudó a distribuirlo Capcom. ¿De qué trataba? A diferencia de un juego de fútbol normal, era un juego de observación. El juego mostraba una fotografía digitalizada de un partido real y el objetivo era adivinar dónde estaba escondida la pelota que había sido eliminada de la imagen. El juego movía una mira con un trackball, que era como una gran pelota similar a la de algún arcade clásico, y marcabas el lugar donde creías que estaba el balón. Después de confirmar la posición, el juego revelaba la ubicación correcta y otorgaba puntos según la precisión del intento. La verdad no es un juego que haya destacado mucho en todas las arcades, es muy curioso la verdad por las empresas de que estamos hablando de Rare y que encima la ayudó Capcom, pero bueno, es un juego que quedó en el olvido, tal vez alguno lo habrá llevado a jugar, la verdad yo nunca vi ninguna de estas máquinas, y no es solo ese el que Rare ha desarrollado, ya que años después, cuando trabajaba para Xbox, se encargó de hacer Kinect Sports para la Xbox 360, específicamente para su periférico el Kinect, que dentro de esa recopilación deportiva tenía el modo de fútbol, que aprovechaba el sensor para que los jugadores controlaran a sus personajes, únicamente con movimientos de cuerpo. Bastaba con patear y cabecear en el lugar o mover las manos para atajar la pelota, eliminando por completo la necesidad de usar un control tradicional, entre muchas comillas, y ofreciendo una experiencia mucho más física, entre muchas otras comillas.
Aunque Rare nunca convirtió el fútbol en una de sus principales franquicias, estos proyectos demostraron que el estudio siempre estuvo dispuesto a experimentar con ideas diferentes y nuevas formas de jugar. Bueno, y hemos hecho un repaso a lo largo de toda la historia del mundo del fútbol y de los videojuegos, que la verdad hemos encontrado grandes clásicos. Tal vez a algunos le ha agarrado nostalgia con alguno de estos juegos y tal vez has conocido algún que otro caso bastante raro, la verdad. Pero bueno, eran otros tiempos donde el fútbol y los videojuegos estaban un poco más amigados, donde diferentes empresas, como vimos, se animaban a experimentar y a no ser siempre lo mismo. Hoy en día es todo monótono, parece que solamente FIFA o EA o no sé, FC, como se llama hoy en día, la verdad, el juego de fútbol, que juegan todos, ha acaparado todo el mercado, con encima ahora todo sistema de gachas, que cartitas, la verdad, ya no es un juego de fútbol tradicional, por eso hoy en día tal vez la gente que es fanática de estos juegos recurre a mods hechos por fans, o vuelve a los clásicos P6, FIFA 98, International Superstar Soccer, porque no es solo por nostalgia, sino porque antes tenían un cariño especial y se notaba que las empresas querían hacer un buen juego de fútbol que reflejaban lo que era el juego en sí y la verdad lo hacía algo más divertido, a lo que hoy en día tal vez no lo es tanto. Si te gustó, déjame un like, déjame un comentario, decime conocías alguno de estos juegos, querés probar alguno, vas a probar alguno. Si conoces alguna otra empresa que tenga un juego raro, déjamelo acá abajo también. Suscríbete, que así me ayudas mucho a seguir creciendo. Mi nombre es Kibito, estas son Crónicas de Novato y nos vemos en la próxima. Chau, chau.